Esta es la predicación correspondiente al domingo 25 de mayo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el texto de referencia es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Tras celebrar el domingo pasado Pentecostés, el leccionario nos trae este texto del Evangelio de Mateo, conocido como la Gran Comisión. A partir de este pasaje, durante generaciones, se ha estimulado a la Iglesia a la misión y a la evangelización. Sin embargo, muchas de esas predicaciones dan por sentado el mensaje con el que Jesús comisiona a sus discípulos. Pero, realmente, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? Y, en definitiva, ¿en qué consiste evangelizar? Lo que a menudo olvidamos es quién comisiona a los discípulos. Claro, muchos darán por obvia la respuesta. ¿Quién comisiona? Pues ¿quién envía a los discípulos? Jesús. Claro, de acuerdo, es cierto, pero hay un matiz muy importante que falta ahí, en esa identificación. Porque quien comisiona, por supuesto, es Jesús, pero es Jesús resucitado. ¿Cuál no solamente nos habla de quién es quien hace el envío, quién envía a los discípulos, sino en qué consiste esta misión, esa comisión. La resurrección no es solo una manera de decir que Jesús es verdadero Dios, ¿no? Como dice el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. No es solamente una manera de decir quién es Jesús, o una especie de legitimación de la divinidad de Jesús, para que después la vida pueda continuar como siempre lo ha hecho. Y eso es lo que ocurre en muchas ocasiones en las teologías evangélicas, en las que se pone mucho énfasis en la importancia de la resurrección, lo cual está muy bien, es correcto, pero sin que después tenga una incidencia, una influencia de nuestra vida diariamente, ni de la comprensión del Evangelio, ni de lo que significa y la dimensión de lo que significa este Evangelio. Por lo tanto, vamos a intentar explicar esto. En la mañana de la resurrección ocurre algo completamente nuevo. Con la resurrección da inicio lo completamente nuevo de la nueva creación. Y puede que haya cristianos, y por supuesto no cristianos, pero incluso cristianos, que nunca hayan oído, o quizás muy poco, acerca de la nueva creación. La Biblia comienza con una primera creación y termina con una nueva creación. Toda la narrativa de la Biblia, todo lo que la Biblia nos cuenta, tiene sentido a partir de estas dos creaciones, pongámoslos entre comillas, entre estas dos referencias a una primera creación y a una nueva creación. Isaías nos habla de una nueva creación. Los evangelios, el apóstol Pablo, también segunda de Pedro, tenemos todas referencias explícitas a esta nueva creación. Así que el que haya muchos cristianos que nunca hayan escuchado acerca de la nueva creación ya es sintomático y daría para seguramente más de una predicación o una conferencia para explicar esto porque es así. Pero no entraremos en ese tema. Como digo, habrá quienes no hayan oído, no estén familiarizados con la idea de una nueva creación. Incluso habrá otros, muchos que sí, que hayan escuchado acerca del reino de Dios. Así que
alguien podrá preguntarse qué tiene que ver pues, esa nueva creación con el reino de Dios. Incluso haya quien, habiendo escuchado algo acerca del reino de Dios, no tenga una idea tampoco demasiado clara de qué es eso que significa el reino de Dios. Así que probablemente pueda estar alguien preguntándose, que me esté escuchando, eh, qué significa esto del reino de Dios y de la nueva creación. O quizás cuando piensa en el reino de Dios, piensa en eh, que eso tiene que ver con ir al cielo después de la muerte. Y que evangelizar lo que significa es transmitir ese mensaje de necesitamos arrepentirnos, convertirnos para el perdón de nuestros pecados para ir al cielo después de la muerte. Y que el reino de Dios es otra manera o un sinónimo de el cielo. Así que si tenemos esa concepción, pues en realidad no vemos la relación que pueda existir entre el reino de Dios y la nueva creación. Sin embargo, en la Biblia hay que tener en cuenta que el centro del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, se menciona por primera vez como tal, de forma explícita, allí en el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Y el mensaje de esas buenas noticias es que tu Dios, Dios de Israel, reina, que Dios reina, que no gobiernan los poderes humanos y que tampoco gobiernan los poderes suprahumanos, del pecado, de la muerte, del mal, sino que Dios es el que reina. El reinar de Dios supone que Dios hace justicia en el mundo. La justicia de Dios no es eh, punitiva, castigar a unos para premiar a otros. Tampoco es distributiva, que todos tengan por igual, sino que la justicia de Dios es justificante, es decir, que Dios pone orden en su creación para acabar con el mal, el pecado y con la muerte. Cuando Dios reine por completo en su creación, es decir, cuando no haya muerte, ni mal, ni dolor, ni sufrimiento, entonces esta creación, la primera creación, habrá sido transformada en una nueva creación, en la que los cielos y la tierra se unirán para albergar la presencia de Dios en comunión con el ser humano creado a su imagen y semejanza. Dios se ha convertido en rey por medio de Jesús, el rey. De ahí esa referencia que tenemos aquí en Mateo, capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada, para que aquellos que por medio de la fe se encuentran unidos al Cristo, al Rey, que es Jesús, se conviertan en participantes de esa nueva creación bajo ese reinado de Dios. Y aquí vemos cómo todo acaba estando unido. Como dice por su parte el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si alguno está en el Mesías, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado, por tanto, lo nuevo ya ha llegado. En Cristo somos una nueva creación, participamos de la nueva creación, de manera que lo viejo ya ha pasado y lo nuevo está empezando a llegar. La resurrección de Jesús supone el inicio de esta nueva realidad. Ahora bien, si Jesús es el nuevo rey del mundo, entonces necesita embajadores que transmitan el Evangelio.
las buenas noticias de que el nuevo mundo de Dios ya ha tenido su comienzo, aunque aún esperemos su consumación. Cuando un emperador romano ascendía al trono, un evangelio, o es decir, un mensaje de buenas noticias, era transmitido, un mensaje de buenas noticias, de paz y prosperidad, era transmitido por medio de mensajeros a todo el imperio. Ahora que el rey del universo va a ser ascendido a los cielos, es necesario que haya mensajeros que transmitan el verdadero evangelio, que no es el evangelio del imperio romano. Y de aquí esta comisión que hace Jesús a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta aquí hemos explicado qué consiste el evangelio, que tiene que ver con el reino de Dios y con la nueva creación. Pero ahora necesitamos considerar qué es evangelizar. La narración del Evangelio de Mateo termina como empezó, es decir, en un monte. Jesús comienza allí su predicación, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Esa predicación que tiene que ver con la llegada del reino de Dios. Ahora, el encuentro del Mesías resucitado con sus discípulos tiene lugar en otro monte, versículo 16 de este capítulo 28. Ambos relatos están unidos por la asociación con un monte. Y eso quiere decir que el reino de Dios ha predicado allí por Jesús en el Sermón del Monte tiene continuidad por medio del Mesías resucitado. Entre medias, en esta narrativa del Evangelio de Mateo, tenemos otro relato muy importante que se produce en un monte, que es el relato de la transfiguración. Pues ese relato de la transfiguración en un monte tiene que ver también con esta escena de la gran comisión en otro monte, ya que Jesús les dice a sus discípulos que no contaran nada allí en el relato de la transfiguración, nada de la experiencia de la transfiguración hasta después de la resurrección, que es lo que que tiene lugar ahora, al final del Evangelio. Elías y Moisés, si recordamos lo que hablamos allí, hablamos de la transfiguración, habían tenido previamente experiencias de encuentro con el Dios de Israel. Pero ¿dónde se encuentra Elías con Dios? ¿Y dónde se encuentra Moisés con Dios? ¿Dónde? En otro monte, en el Sinaí. Por eso, bueno, todas esas referencias al encuentro con Dios en un monte es porque en el mundo antiguo las montañas son lugares de encuentro con los dioses, con lo divino. Por lo tanto, es una manera de enfatizar precisamente este encuentro con Dios. Así que, ¿qué significa entonces cuando en Mateo capítulo 28, versículo 17 dice que allí, en un monte, encontraron a Jesús y le adoraron, aunque algunos todavía dudaban? ¿Qué significa esto? Los judíos, ya sabemos, no podían adorar a nadie más que a Dios porque tienen una fe, la fe bíblica es una fe monoteísta, igual que nosotros los cristianos tenemos una fe monoteísta. Sin embargo, ellos adoraron a Jesús. Los discípulos adoraron a Jesús. Y fijaos lo que dice a continuación, y que prácticamente se nos pasa por alto en una lectura un poco rutinaria del Evangelio. Aunque algunos dudaban. Para nosotros, con siglos de teología cristiana a nuestras espaldas, nos resulta bastante normal pensar en Jesús como la segunda persona de la Trinidad, a partir de la fórmula mateana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero según los patrones judíos, solo se podía adorar a Dios. Lo demás era idolatría. Así que es normal que algunos discípulos, todos judíos, les asaltase la duda de a quién estaban adorando en el Mesías resucitado.
Y por ello el relato continúa para disipar esa duda, que también surgiría a todos los oyentes o lectores, no de oyentes, por este mundo del siglo I, lo que predomina es la escucha, y solo unos pocos leen, por tanto, surgiría a todos los lectores o oyentes del Evangelio de Mateo. Elías y Moisés se habían encontrado con Dios en el Sinaí. Pero ¿con quién se están encontrando ahora los discípulos en o con el Mesías resucitado? Las palabras de Mateo, capítulo 28, versículo 18, nos lo aclaran. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y si estuviéramos leyendo la narrativa del Evangelio en continuidad y lo tuviéramos en nuestra cabeza, la respuesta esta, Dios me ha dado pleno poder en el cielo y la tierra, que ya hemos visto que tiene que ver con la condición de rey de Jesús, pero también nos remite a otra escena de la narrativa de Mateo, que tiene lugar ¿dónde? ¿Dónde sospechamos que tiene lugar? En otro monte. Mateo capítulo 4, versículo 8, que dice: de nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todas las naciones del mundo y su esplendor, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Versículo 9. Fijaos que en este otro monte, capítulo 4, Jesús, en lugar de encontrarse con Dios, se encuentra con Satanás, con esta exigencia, con esta experiencia demoníaca, que es contemplar todos los reinos y las naciones del mundo en su esplendor, dice el texto, si a cambio se arrodilla y adora a quien no es Dios. Jesús está experimentando la tentación, por eso está en el desierto, que Israel había experimentado en el desierto. Jesús está representando a Israel. Y allí donde Israel ha fracasado, Jesús está teniendo éxito. La tentación en el desierto que experimenta Israel es la adoración de aquello que no es Dios como si fuera Dios. Tenemos en el becerro de oro y tenemos en otras escenas. Pero allí donde Israel ha fracasado, Jesús tiene éxito. Versículo 10 del capítulo 4 de Mateo. Jesús, sin embargo, le replicó: vete de aquí, Satanás, pues dice las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Solo puede adorarse a quien es Dios. Así que los discípulos, aunque algunos dudaban, allí en el monte, aquí con Jesús resucitado, ¿quién están experimentando? Están dudando algunos. ¿Qué tipo de manifestación es esta? Pues acaban descubriendo que en el Mesías resucitado se encuentran con Dios mismo. Y por tanto, le adoran. Así que aquí hay que tener también especial cuidado, ¿no?, con las experiencias. En monte tienes también esta ambivalencia. Puede ser encontrarnos con Dios o con lo demoníaco, con lo que no es Dios. La autoridad de Jesús no es la que le otorgan ni los poderes humanos ni suprahumanos, sino la que recibe de Dios mismo para gobernar el mundo. Mateo nos presentó al comienzo de su evangelio a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros.
ese Dios que está con nosotros, ese Dios que está entre nosotros, que nos está acompañando. Y ahora, al cierre de la narración del Evangelio, descubrimos un eco, una resonancia de ese Dios con nosotros. Versículo 20. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, este Jesús, que Mesías, que en el monte están adorando los discípulos porque están encontrándose con Dios, es la presencia encarnada de Dios en el mundo, les dice, yo estoy con vosotros porque yo soy ese Dios con nosotros, el Emmanuel. Y dice que ahora yo estoy con vosotros todos los días hasta, nos dicen las diferentes versiones, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y algunas traducciones nos pueden confundir cuando dice hasta el fin del mundo, haciéndonos pensar que el mundo tiene un fin. El mundo tiene una finalidad, pero no un fin. Es decir, no es el fin del mundo, en el sentido que el mundo se vaya a acabar y punto final, sino en el fin de esta era, de esta manera en que conocemos el mundo. Porque, como ya hemos dicho tantas veces, no esperamos un fin del mundo, sino la transformación del mundo. Todos los hilos narrativos del Evangelio convergen aquí al final para decirnos que todo lo que a Dios había prometido por medio de los profetas a su pueblo está ocurriendo por medio de Jesús, el Mesías resucitado, y que de esta manera está teniendo lugar el reinado de Dios. Pero entonces, si la nueva realidad estaba ya iniciada, ¿qué se espera entonces de nosotros, que estamos unidos por medio de la fe a Jesús el Mesías, Jesús el Rey? Pues bien, la respuesta para los discípulos y para nosotros es encarnar y dar a conocer esta nueva realidad que está irrumpiendo con y por medio del Mesías resucitado. Por eso Jesús encarga las siguientes tareas a sus discípulos. En primer lugar, id, pues, y haced discípulos. Id, primero, y haced discípulos. Segundo, a los habitantes de todas las naciones o a todas las naciones. Y de esta forma se está cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. Y serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Dios, como seguidores del Mesías resucitado, debe ir a todas las naciones, más allá de Israel, para hacer discípulos. La oferta de salvación es hecha a todos los pueblos y naciones, sin restricciones ni exclusiones. La comisión consiste en hacer discípulos auténticos seguidores del Mesías. Por lo tanto, primero es ir para hacer esa oferta de salvación y, en segundo lugar, hacer discípulos auténticos seguidores del Mesías. Al igual que Jesús les había enseñado con sus palabras y con sus acciones a sus discípulos, estos deben hacer lo mismo. El evangelismo moderno se ha contentado con proclamar un mensaje de salvación a las multitudes, esperando un salir al frente, un levantar la mano, un hacer una oración, un tener una experiencia de conversión, como una garantía de que el evangelio ha tenido éxito. Sin embargo, la narrativa bíblica no consiste en una salvación individualista, autocomplaciente, como si fuera un pasaporte para el cielo, sino que evangelizar es la iniciación por primera vez en el reino de Dios
y en su nueva creación. Así que esta iniciación pasa por bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista consistió en un nuevo paso por el Jordán en representación del pueblo de Israel. El bautismo nos incorpora y nos da la bienvenida al pueblo de Dios. Pero el bautismo también, como nos recuerda el apóstol Pablo, es un morir a una vida y resucitar a otra nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. El bautismo representa que con Cristo morimos y con Cristo somos resucitados. Que en el Mesías morimos y con el Mesías somos resucitados para participar de la vida nueva como pueblo renovado de Dios, de la vida nueva, de la nueva creación bajo el reinado de Dios. Por tanto, evangelizar no puede contentarse con simplemente transmitir un mensaje ni con proclamar una salvación individualista, sino con hacer discípulos y con iniciarlos por primera vez mediante la fe y el bautismo en el reino de Dios y en la nueva creación. Pero la tarea de la evangelización también consiste en enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, versículo 20. El evangelismo moderno ha consistido en que cristianos nominales tuvieran una renovación por medio de unas experiencias individuales. Pero la Europa post-cristiana no es suficiente con esto, porque ya no tenemos cristianos nominales en muchas ocasiones. Por tanto, se necesita reaprender o aprender por primera vez la gramática y el lenguaje del reino de Dios y de la nueva creación, y eso lleva tiempo. Igual que aprender un idioma. Todos los que habéis intentado aprender un segundo idioma, un idioma que no es el materno, sabéis que requiere de mucho tiempo y de mucha práctica y de estar entre aquellos que son hablantes de ese idioma. Y que si no estás entre esos hablantes de ese idioma, difícilmente puedes llegar a tener una buena competencia en ese idioma. Pues igual, para llegar a ser un buen hablante del idioma del reino de Dios y de la nueva creación, y hay que recordar que un lenguaje es mucho más que simplemente palabras, es un mundo de significado, es que nos configura por completo nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Pues la fe cristiana, la fe del reino de Dios, en el reino de Dios y de la nueva creación, también requiere de paciencia, de práctica, de ejercicio entre aquellos que son los hablantes nativos de este lenguaje que es la Iglesia, el pueblo de Dios. Así que en esta, como digo, esta Europa postcristiana ya no es posible esperar transmitir un mensaje de salvación en 5 minutos y que la gente sin referentes bíblicos ni cristianos acepte ese mensaje. Hace falta una exposición constante y permanente a el lugar donde aprendemos esta nueva gramática, donde aprendemos este nuevo lenguaje, que es en la Iglesia y por medio de la exposición constante y permanente a la narrativa bíblica, al mundo de significado que emerge de esa narrativa bíblica y que nos aporta una mirada nueva sobre nosotros, sobre el mundo y sobre lo que cabe esperar de él. Evangelizar es, por tanto, enseñar a vivir bajo esta nueva narrativa acerca de lo que Dios está haciendo en el mundo, de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará. Así que el Señor
nos ayude a llevar a cabo esta evangelización y a poder encarnar nuestras comunidades de fe esta nueva realidad, aunque sea de una forma fragmentaria y pequeña, anticipar esta nueva realidad, el testimonio de esta nueva realidad, del reino de Dios y de la nueva creación. Que así sea.